Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, ¡ay, madre mía! Va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Concretamente vamos a destapar la olla de un drama que sacudió a fans y medios por igual, el supuesto escándalo que surgió a raíz de las palabras de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Para los que son nuevos por aquí, o quizás no estén tan familiarizados con este universo, les cuento que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos internacionalmente por su talento y por supuesto por su atractivo. Ambos han protagonizado series exitosísimas que han conquistado corazones en todo el mundo. Seguramente si eres fan de las novelas turcas, los conoces a la perfección. Y si no, no te preocupes. Hoy te pondremos al día. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿por qué sus palabras desataron un escándalo? Pues bueno, como suele ocurrir en estos casos, todo empezó con una entrevista. Demet, en una de esas conversaciones casuales con la prensa, soltó unas cuantas declaraciones que, interpretadas por muchos, insinuaban un conflicto con Can Yaman y por extensión, con la forma en que él había manejado su relación. Ojo que estoy hablando de su relación profesional, porque aunque hubo rumores, nunca confirmaron un romance. Las palabras exactas, y aquí es donde empieza lo bueno, son un poco difusas, porque a menudo, las traducciones y las interpretaciones juegan un papel importante en este tipo de situaciones. Pero básicamente Demet habló sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la transparencia en las relaciones profesionales. Hizo hincapié en la necesidad de mantener una actitud humilde y de trabajar en equipo. Y aunque nunca mencionó nombres, la gente, con la velocidad que nos caracteriza en la era digital, no tardó en conectar sus palabras con Can Yaman, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria y algunas polémicas pasadas. Can Yaman, por su parte, es conocido por ser un poco más directo, digamos. Tiene una personalidad fuerte y, en ocasiones, ha protagonizado roces con la prensa y con algunos compañeros de trabajo. No es que sea un secreto de Estado, ¿verdad? Así que al escuchar las declaraciones de Demet, muchos interpretaron que ella estaba lanzando una indirecta muy directa a su excompañero de set, y la polémica explotó. Las redes sociales, por supuesto, fueron el campo de batalla perfecto. Fans de ambos bandos, defensores a ultranza, detractores, y hasta los que simplemente se sentían fascinados por el drama, opinaron, debatieron y por supuesto, alimentaron la controversia. Se analizaron cada palabra, cada gesto, cada like y dislike. Se rescataron entrevistas antiguas, se compararon declaraciones, y se tejieron teorías de todo tipo. La historia, como siempre, se hizo más grande y más compleja de lo que era en un principio. Pero, ¿qué fue exactamente lo que causó tanto revuelo? Bueno, una de las posibles razones es la expectativa que existía, y existe en torno a las relaciones entre los actores de telenovelas. La química entre Demet y Can en la serie Erkenci fue innegable. Su conexión en pantalla era palpable y los fans, como es natural, soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. El hecho de que no ocurriera, o al menos, que no se hiciera público, generó frustración y especulaciones. Y claro, cualquier comentario, por sutil que fuera, sobre su relación, profesional o personal, era interpretado como una señal de que algo no andaba bien. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se dieron estas declaraciones. El mundo del entretenimiento turco, al igual que el de Hollywood, tiene sus propias reglas y dinámicas. La imagen pública, la reputación, el trabajo en equipo y la lealtad a los proyectos son aspectos cruciales. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier rumor, cualquier conflicto, puede afectar la carrera de una estrella. Por eso las palabras de Demet, en un momento en el que ambos se encontraban en la cima de su éxito, fueron tomadas con tanta seriedad. Pero, ¿qué consecuencias tuvo este supuesto escándalo? A decir verdad, no hubo consecuencias catastróficas. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, acumulando éxitos y, por supuesto, generando titulares. Sin embargo, la polémica sirvió para recordar la fragilidad de la fama y la importancia de la prudencia en el mundo del espectáculo. También puso de manifiesto el poder de las redes sociales y la capacidad que tienen para amplificar, distorsionar y, a veces, exagerar la realidad. En este tipo de situaciones es fundamental, como siempre les digo, tomar la información con pinzas.
Las interpretaciones, las traducciones y los rumores pueden desvirtuar la verdad. Lo importante es analizar los hechos, escuchar todas las versiones y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. Porque al final del día son seres humanos que se dedican a una profesión, y el acoso, la difamación y la invasión de la privacidad nunca están justificadas. En este caso, creo que lo que más resonó de las palabras de Demet fue su llamado a la profesionalidad y a la armonía en el trabajo. Un mensaje que, en mi opinión, es válido para cualquier sector, no solo para el mundo del entretenimiento. La humildad, el respeto y la comunicación son claves para construir relaciones sólidas y duraderas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto de este tipo de historias en la industria de las telenovelas. Las polémicas, los rumores y los romances, reales o inventados, siempre han sido un ingrediente clave para mantener el interés del público. Las series turcas, con sus tramas apasionadas, sus personajes carismáticos y sus paisajes de ensueño, ya han conquistado el mundo. Y aunque a veces la realidad supere a la ficción, lo importante es que sigan generando emociones, inspirando a la gente y, sobre todo, haciéndonos soñar. Así que, resumiendo, las palabras de Demet Özdemir sobre su relación profesional con Can Yaman, o la falta de ella, desataron un escándalo que sacudió las redes sociales y avivó la curiosidad de los fans. Las interpretaciones, los rumores y la especulación se combinaron para crear una tormenta mediática. Sin embargo, esta polémica al final no hizo más que recordar la fragilidad de la fama, el poder de las redes sociales y la importancia de la profesionalidad y el respeto en cualquier ámbito. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este chisme. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las palabras de Demet fueron una indirecta a Can Yaman? ¿Cómo creen que impacta este tipo de controversias en la carrera de los actores? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao, chao. Hola de nuevo, comunidad. Como les prometí, hoy vamos a profundizar en el tema que tanto revuelo causó, el supuesto conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando cada detalle, cada rumor y cada declaración que alimentó este drama de proporciones épicas. Prepárense para una inmersión más profunda en el universo de las estrellas turcas, porque esto apenas está comenzando. Para aquellos que se incorporan ahora, permítanme refrescarles la memoria. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco, conocidos por su talento actoral, su atractivo indiscutible y, por supuesto, por haber protagonizado juntos la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ambos en la pantalla fue tan intensa que generó una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos. La chispa de este escándalo se encendió cuando Demet, durante una entrevista, hizo unas declaraciones que a ojos de muchos, eran una clara indirecta a Can Yaman y a su manera de manejar su relación profesional. Como ya mencionamos, las palabras exactas son un tanto difusas, ya que las interpretaciones y las traducciones pueden variar. No obstante, el mensaje principal giraba en torno a la importancia de la comunicación, el respeto mutuo, la transparencia y la humildad en el ámbito laboral. Demet, sin mencionar nombres, habló sobre la necesidad de construir relaciones profesionales basadas en la confianza y la colaboración, destacando la importancia de un ambiente de trabajo armonioso y respetuoso. Estas declaraciones, aparentemente inofensivas, resonaron con fuerza en un contexto donde la relación entre Demet y Can había sido objeto de intensa atención mediática y especulaciones. Can Yaman, por otro lado, es conocido por su personalidad enérgica y, en ocasiones, polémica. Sus declaraciones públicas y sus interacciones con la prensa han generado controversia en varias ocasiones. Por ejemplo, algunos de sus comentarios han sido criticados por ser arrogantes o por desestimar a sus compañeros de trabajo. Esta reputación, sumada a las declaraciones de Demet, llevó a muchos a interpretar sus palabras como una crítica velada a la actitud de Can. El impacto de estas declaraciones en las redes sociales fue inmediato y masivo.
Los fans de ambos actores, los defensores a ultranza, los detractores y los simples curiosos se lanzaron a debatir y a analizar cada detalle. Se revisaron entrevistas antiguas, se compararon declaraciones, se examinaron fotografías y se crearon teorías de todo tipo. Los hashtags relacionados con The Met y Cannes se convirtieron en tendencia, y las discusiones en foros y plataformas sociales se extendieron por días. Uno de los puntos clave en este escándalo fue la frustración de los fans que esperaban ver a The Met y Cannes juntos en la vida real. La conexión entre ambos en Erkenci era innegable y la idea de que pudieran ser pareja fuera de la pantalla era un sueño para muchos. Cuando este sueño no se materializó o al menos no de forma pública, la decepción y la especulación aumentaron. Cualquier comentario, por sutil que fuera, sobre su relación profesional o personal, era interpretado como una señal de que algo no andaba bien. Otro factor importante es el contexto en el que se dieron estas declaraciones. El mundo del entretenimiento turco, al igual que el de Hollywood, es un ecosistema complejo con sus propias reglas y dinámicas. La imagen pública, la reputación, el trabajo en equipo y la lealtad a los proyectos son aspectos cruciales. Cualquier rumor, cualquier conflicto o cualquier comentario que pueda afectar la imagen de una estrella puede tener consecuencias importantes en su carrera. En el caso de The Met y Cannes, ambos se encontraban en la cima de su éxito cuando estas declaraciones salieron a la luz. Erkenci había sido un éxito rotundo, y ambos actores estaban en la cúspide de su popularidad. En este contexto, las palabras de The Met fueron tomadas con especial seriedad, ya que podían interpretarse como una crítica a la profesionalidad de Cannes y, por extensión, a su capacidad de mantener una imagen positiva en el ámbito laboral. Las consecuencias de este supuesto escándalo fueron, en gran medida, moderadas. A pesar de la controversia, ambos actores continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y acumulando éxitos. Sin embargo, la polémica sirvió para recordar la fragilidad de la fama y la importancia de la prudencia en el mundo del espectáculo. También puso de manifiesto el poder de las redes sociales y la capacidad que tienen para amplificar, distorsionar y, a veces, exagerar la realidad. Es fundamental, en situaciones como esta, tomar la información con pinzas. Las interpretaciones, las traducciones y los rumores pueden desvirtuar la verdad. Lo importante es analizar los hechos, escuchar todas las versiones y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. En el caso de The Met y Cannes, es importante recordar que aunque son figuras públicas, también son seres humanos. La constante exposición mediática, la presión de los fans y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser agotadoras. El acoso, la difamación y la invasión de la privacidad nunca están justificadas, independientemente de la fama de las personas involucradas. En este análisis, creo que lo más importante de las palabras de The Met fue su llamado a la profesionalidad y a la armonía en el trabajo. Un mensaje que, en mi opinión, es válido para cualquier sector, no solo para el mundo del entretenimiento. La humildad, el respeto y la comunicación son claves para construir relaciones sólidas y duraderas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Además, es importante destacar el impacto de este tipo de historias en la industria de las telenovelas. Las polémicas, los rumores y los romances, reales o inventados, siempre han sido un ingrediente clave para mantener el interés del público. Las series turcas, con sus tramas apasionadas, sus personajes carismáticos y sus paisajes de ensueño, ya han conquistado el mundo. Las controversias, como la que analizamos hoy, generan interés en las novelas, pero también crean expectativas en el público. Los fans se involucran emocionalmente con las historias y los personajes, y esperan que la realidad refleje la ficción. Cuando esto no sucede, la decepción y la especulación se apoderan de la situación, alimentando la polémica. En este contexto, es fundamental que los actores y los equipos de producción sean conscientes del impacto que sus acciones y declaraciones pueden tener en el público. La transparencia, la comunicación y el respeto son claves para mantener una relación saludable con los fans y con la industria en general. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de este escándalo. Análisis de las declaraciones de The Met ***. Como mencionamos, las palabras de The Met fueron interpretadas por muchos como una crítica a Cannes. Sin embargo, es importante analizar lo que realmente dijo, más allá de las interpretaciones. En general, The Met hizo hincapié en la importancia de la comunicación, el respeto y la transparencia en el trabajo. Destacó la necesidad de mantener una actitud humilde y de trabajar en equipo,
y de cómo estas cualidades contribuyen a un ambiente de trabajo positivo y productivo. Es importante destacar que Demet nunca mencionó nombres específicos. Por lo tanto, la interpretación de sus palabras como una crítica a Khan es, en parte, una especulación. Sin embargo, dadas las circunstancias y la historia entre ambos actores, es comprensible que muchos fans y medios de comunicación relacionaran sus declaraciones con Khan. *** La respuesta de Khan Yaman ***. Khan Yaman, como mencionamos, tiene una personalidad más directa y, en ocasiones, ha respondido a las críticas y rumores de forma contundente. Sin embargo, en este caso, su respuesta fue más discreta. No hizo declaraciones públicas directas sobre las palabras de Demet. Esto en sí mismo fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una confirmación tácita de que algo no andaba bien entre ellos. Otros como una señal de madurez y profesionalidad. *** El papel de las redes sociales ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la amplificación de esta polémica. Los fans de ambos actores, los medios de comunicación y los influencers se lanzaron a debatir, comentar y analizar cada detalle. Los hashtags relacionados con Demet y Khan se convirtieron en tendencia, y las discusiones en foros y plataformas sociales se extendieron por días. Las redes sociales, en este caso, sirvieron como un campo de batalla donde se enfrentaron diferentes puntos de vista. Los fans de Demet defendían su postura, mientras que los fans de Khan argumentaban a su favor. La información se difundió rápidamente y las interpretaciones y los rumores se multiplicaron. El impacto en las carreras de Demet y Khan ***. Como mencionamos, el impacto de esta polémica en las carreras de Demet y Khan fue, en gran medida, moderado. Ambos actores continuaron con sus proyectos y siguieron cosechando éxitos. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de controversias pueden afectar la imagen pública de los actores. En el caso de Demet, sus palabras fueron interpretadas por muchos como un llamado a la profesionalidad y al respeto. Esto, en general, fortaleció su imagen como una profesional seria y comprometida. En el caso de Khan, la polémica sirvió para recordar su personalidad enérgica y, en ocasiones, controversial. Esto, por un lado, puede atraer a algunos fans que aprecian su autenticidad. Por otro lado, puede alejar a otros que prefieren una imagen más moderada. Lecciones aprendidas Este escándalo nos dejó varias lecciones importantes. La fragilidad de la fama La fama es un bien preciado y efímero. Las estrellas de cine deben ser conscientes de que su imagen pública es fundamental y que cualquier acción o declaración puede tener consecuencias. El poder de las redes sociales Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Los actores deben ser conscientes del impacto que sus acciones y declaraciones pueden tener en las redes sociales. La importancia de la profesionalidad y el respeto La profesionalidad, el respeto, la comunicación y la humildad son claves para construir relaciones sólidas y duraderas en cualquier ámbito, incluido el mundo del espectáculo. La necesidad de tomar la información con pinzas Las interpretaciones, las traducciones y los rumores pueden desvirtuar la verdad. Es importante analizar los hechos, escuchar todas las versiones y respetar la privacidad de las personas involucradas. Conclusión El supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Khan Yaman fue un evento que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Las palabras de Demet, interpretadas por muchos como una crítica a Khan, desataron una tormenta mediática que involucró a fans, medios de comunicación y redes sociales. Aunque las consecuencias fueron moderadas, la polémica sirvió para recordar la fragilidad de la fama, el poder de las redes sociales y la importancia de la profesionalidad y el respeto. Es importante recordar que al final del día, Demet y Khan son seres humanos que se dedican a una profesión. El acoso, la difamación y la invasión de la privacidad nunca están justificadas. Y como siempre digo, lo importante es aprender de estas experiencias. La profesionalidad, el respeto y la comunicación son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que, amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema?
¿Creen que las palabras de Demet fueron una indirecta a Can Yaman? ¿Cómo creen que impacta este tipo de controversias en la carrera de los actores? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao, chao.